Guillermo Amador Díaz. Hoy vengo a explicarles un ejercicio de torsión. A continuación tenemos un ejercicio, ¿cierto? Donde tenemos una varilla de aluminio, en este caso es AB, que tiene que su G, ¿cierto? Es de el módulo de rigidez es de 27 gigapascales. Esta está unida, ¿cierto? Si observamos, está unida a una varilla de latón, una varilla de latón que sería desde B hasta C. Si observamos, su módulo de rigidez es de 39 gigapascales. Si se sabe que la porción CD, esta porción que tenemos aquí, está hueca, ¿cierto? Y tiene un diámetro de 40 milímetros cuadrados. Nos piden determinar el ángulo de giro en A. Nos piden determinar el ángulo de giro en esta parte. Bueno, este es un ejercicio, ¿cierto? Un ejercicio especial, por decirlo así, ya que observamos que hay varios elementos acotados, es decir, varios elementos que están unidos y tenemos una parte hueca. Entonces, para este caso vamos a utilizar una fórmula que sería el ángulo de rotación. El ángulo de rotación individual, ¿cierto? Individual, que es igual, este es igual a la torsión, al torque individual por la longitud individual sobre G, que G es el módulo de rigidez, y este está multiplicado por J. J es el momento polar. Entonces, en este caso, como nos piden determinar el ángulo de giro, ¿cierto? Lo que gira este punto aquí, tenemos que decir, de esto decimos que el ángulo de giro en A sería igual, como están acotados, es decir, están unidos, esto sería el giro. Si observamos, los torques que se están usando están en un sentido antihorario, lo que quiere decir que son positivos. Entonces, aquí sería el giro en el punto A con respecto a B, ¿cierto? Entonces sería, como están acotados, sería más, está en un sentido antihorario, sería más el giro que se genera de B a C. Entonces sería el giro de B con respecto a C. Y aquí también se genera un giro, entonces sería más, ¿cierto? En esa parte hueca sería más el giro que se genera desde C a D. Entonces, de esta manera vamos a calcular el giro como tal, ¿cierto? ¿Cuánto gira este punto aquí? Entonces, para iniciar a resolver esto, vamos a encontrar primero lo que es J. Entonces, primero vamos a calcular las longitudes. Entonces, las longitudes, longitud de A a B. Entonces, la longitud que hay de aquí a aquí, si observamos, es de 400 milímetros. Convirtiendo en las unidades adecuadas, en este caso, que serían metros, sería 0,4 metros. 0,4 metros. Luego tendríamos la longitud BC. La longitud BC, que en este caso, si observamos, es esta distancia, que es de 375 milímetros. Esto pasado a metros sería 0,375 metros. Luego tendríamos una longitud CD, que sería esta porción, que es de 250 milímetros. Convertidos a metros sería igual a 0,25 metros. Listo, ya tenemos las longitudes. Ahora lo que vamos a calcular es J. Entonces, en este caso, para calcular J de A, J a B. Entonces,
¿Qué observamos aquí en esta porción? Si observamos, esto es un cilindro que tenemos aquí. Y si observamos, esta sería su sección transversal, donde, como es su sección transversal, nos quedaría, diríamos que JB sería igual a pi medios, ¿cierto? Y si observamos, tendría un radio. Ese radio, en este caso, si observamos, su diámetro es de 36 milímetros. Su radio sería de 18, por el radio que sería 18. Entonces, como está en milímetros, sería 18 por 10 a la menos 3 metros y esto a la 4. Entonces, este sería el J. Entonces decimos que JAB sería igual, ¿cierto? Simplificando esto, sería 1,64 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Entonces ya tendríamos nuestro JAB. Luego seguiríamos con nuestro JBC. Entonces, para nuestro JBC, entonces lo que hacemos es lo siguiente: JBC, BC. Entonces, antes que todo, tenemos que tener en cuenta que en este caso tenemos que mirar, bueno, para nuestro JBC sería esta sección que tendríamos aquí. Si observamos, esta sección sigue siendo un cilindro, lo que quiere decir que en este caso también sería igual pi medios, ¿cierto? Como es un cilindro, sería por el radio. Este radio, si observamos, este diámetro que tenemos aquí es de 60 milímetros. El radio sería de 30, ¿cierto? 30 convertido a metro sería 30 por 10 a la menos 3 metros. Esto es elevado a la 4. Entonces, para nuestro JBC sería igual. Resolvemos esta ecuación o esto que tenemos aquí y nos da un valor de 1,27 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ese sería el valor para nuestro JBC. Entonces, luego seguiría nuestro JCD. Si observamos en esta parte, tenemos esta porción aquí, ¿cierto? Y tenemos esta de aquí adentro, lo que quiere decir que sería un anillo, donde tendríamos una sección transversal. Toda esta sería una sección transversal y aquí también sería otra. Entonces, para este caso sería lo siguiente: pi medios, ¿cierto? Pero sería multiplicado por el radio externo a la 4 menos el radio interno a la 4. Y esto, entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos lo siguiente: decimos que JCD es igual a pi medios, abrimos un corchete. Entonces, el radio externo, como está elevado a la 4, sería, si observamos, son 60 milímetros. Convirtiendo esto enseguida, pasando a los metros, 0, esto en metros, como es 60 milímetros, su radio sería 30. Entonces, esos 30 pasado a metros sería 0,03 metros. Y esto elevado a la 4, menos el radio interno, que es este que tenemos aquí. Entonces, a nosotros nos dan ese valor, el diámetro, que dice que CD, ¿cierto? Tiene un diámetro de 40 milímetros. Entonces, lo que quiere decir que este radio que tenemos aquí es de 20 milímetros. Esos 20 milímetros
convertidos a metros, decimos que sería 0,02 metros y esto elevado a la 4. Entonces, resolviendo esto que tenemos aquí, ¿cierto? Decimos que JCD, ¿cierto? Metiendo esto en calculadora, es de 1,02 por 10 a la menos 6 metro cuadrado. Este sería nuestro valor en JCD. Listo, ya tenemos nuestros Jotas. Ahora a continuación vamos a calcular, ¿cierto?, lo que sucede en este paso. Bueno, en este caso, como les decía, ahora vamos a explicar esta parte. Vamos a calcular ahora en este caso lo que sería la rotación que se genera, ¿cierto? La rotación que se genera de A con respecto a B. Entonces, vamos a observar lo que sucede en este paso. Entonces, para empezar, observamos, tenemos un torque de este valor. Pero aquí vamos a hacer un corte primero que todo, ¿cierto? Hacemos un corte aquí, un corte, donde vamos a obtener, donde sabemos que aquí se hace un torque que va a impedir que esto gire hacia este sentido, es decir, un torque con sentido contrario. Entonces este corte, a lo que tenemos este corte, nos quedaría toda esta sección que tenemos aquí, esta sección, todo esto. Entonces, estos torques, ¿cierto? Es el que va a impedir que se genere ese giro, este giro que se genera aquí. Entonces, lo que tendríamos en esta sección, ¿cierto? Ya con esto sabemos que el torque es de un valor. Entonces, estos torques serían del valor, este es el torque interno, sería el torque interno que se está generando en este paso. Entonces, el torque interno, si observamos, tenemos ese valor de 800 newtons por metro, que multiplica, ¿cierto? Que multiplica a la longitud. Esta longitud ya la conocemos, que es la longitud AB. Entonces, el corte se hace aquí y se utiliza la longitud de esta sección, que es este valor. Entonces sería por 0,4 metros. Entonces, por G, G, si observamos, nos lo dan. Esta sección se dice que G, que es el módulo de giro, es de 27 gigapascales. Sabemos que una gigapascal es por 10 a la 9, entonces sería 27 por 10 a la 9. Entonces esto nos quedaría en newtons, ¿cierto? Por newtons sobre metros a la 4. Esto multiplicado por J. Este J sería la J de la sección AB, que es de 1,64 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Entonces sería 1 por 1,64 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Entonces, este valor que nos va a dar aquí nos va a dar en radianes, ¿cierto? Entonces, este valor metido en la calculadora nos va a dar un valor de 0,072 radianes. Y este valor, ¿cierto? Hay que pasarlos a grados, nos va a dar un 4,14 grados. Entonces, esto sería la rotación de A con respecto a B. Luego seguiríamos con la rotación que se genera de B a C. De B, la rotación que se genera de B con respecto a C. Entonces aquí lo que hacemos también, ¿cierto? Hacemos un corte en esta sección, donde de igual manera vamos a tener, ¿cierto?, un torque interno. Ese torque interno que tenemos aquí
Lo que quiere decir es que va a impedir que este giro se genere. Entonces lo que hace lo contrario. Entonces, si observamos este torque, entonces, como hacemos este corte, nosotros cogemos toda esta sección que tenemos aquí, toda esta sección, ¿cierto? O sea, toda la sección, todo este pedazo. Entonces, lo que hacemos, si observamos, se sumarían los torques, porque ya sería toda esta sección. Entonces, sumaríamos los torques, que nos daría 2400 newton metros por la longitud. Entonces, en este caso, la longitud se coge la longitud de la sección. Entonces, la longitud de la sección, en este caso, sería BC, que tenemos aquí, que es de 0,375 metros sobre G. Entonces, si observamos, a nosotros nos dan el módulo de rigidez, nos lo dan desde B hasta C, es decir, desde este punto hasta este punto. Entonces, BC sería el módulo de rigidez que tenemos aquí, que es de 39 gigapascales, ¿sabes? Esto lo convertimos, sería 39 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado. Eso multiplicado por J. Entonces, J ya lo tenemos, que es el de B a C, que nos dio un valor de 1,27 por 10 a la 6, por 10 a la menos 6 metro cuadrado. Entonces sería 1,27 por 10 a la menos 6 metro cuadrado. Estos valores nos van a dar en radianes. Entonces, este valor que nos da en radianes es de 0,018 radianes. Y esto convertido en grados nos va a dar 1,04 grados. Listo. Ya tenemos lo que sucede en estos dos casos. Si observamos, aquí tenemos que tener en cuenta que es positivo, ¿cierto? Porque los torques, el giro que se está generando es en sentido antihorario, lo que quiere decir que se suma. Entonces, para nuestro tercer caso, la rotación que se genera de C a D sería igual. Entonces, la sección CD, como sabemos, es una sección donde está hueca, ¿cierto? Donde está hueca. Entonces, como ya en este caso cogeríamos, ¿cierto? En esta sección cogeríamos ya lo que es, nos quedaría el mismo torque, que es el mismo que se genera en esta parte, o sea, todo completo. Entonces, ese torque es el anterior, que es de 2400. Es el torque que se va a generar aquí, en toda la sección. Entonces, 2400 newton metros multiplicado, sabemos que ya aquí sería por la longitud que hay, por la longitud que se encuentra en esta sección. Esta longitud es de 0,25 metros. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Busca el módulo de rigidez. Sabemos que como es de B a C, de B a D, perdón, ya lo conocemos, que es de 39 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, multiplicado por J, que J es el momento polar, y ese nos da un valor de 1,02 por 10 a la menos 6 metro cuadrado. Entonces, este valor nos da 0,015 radianes, ¿cierto? Y en grados nos va a dar un valor de 0,86 grados. Listo, ya calculamos cada uno de los casos, cada una de las rotaciones que se genera en las diferentes secciones. Entonces, lo que hacemos ahora, ¿cierto?, es hacer esta suma, es decir, sumamos
las tres secciones para así poder calcular la rotación que se genera en A, que es lo que nos pide. Entonces decimos que la rotación, ¿cierto? En A será igual a la suma de cada sección de los grados que se genera. Entonces esto nos va a dar un valor de resolviendo esto nos da un valor de 6,04 grados. Con esto, ¿cierto? Esta sería nuestra respuesta y decimos que esto es lo que gira, ¿cierto? Lo que gira esta sección en este punto. Muchas gracias.